Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Yamilet y les doy la bienvenida a este noticiero. El día de hoy abordaremos un tema de gran relevancia social, los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+. En la actualidad, vivimos en una sociedad en la que, aunque existen leyes, instituciones y movimientos sociales que buscan proteger los derechos humanos, la realidad sigue mostrando que muchas personas continúan siendo víctimas de violencia, discriminación y desigualdad. Este noticiero tiene como objetivo no solo informar, sino también generar conciencia sobre estas problemáticas que afectan a miles de personas todos los días. Hablar de derechos humanos es hablar de dignidad, de respeto y de igualdad. Son condiciones básicas que todas las personas deberían tener, garantizadas simplemente por el hecho de existir. Sin embargo, en la práctica, estos derechos no siempre se respetan, y eso es lo que veremos a través de las siguientes noticias. A lo largo de este noticiero, analizaremos diferentes casos donde se presentan violaciones a los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTIQ+, así como las consecuencias que esto genera tanto a nivel individual como social. También reflexionaremos sobre la importancia de construir una sociedad más justa, donde todas las personas puedan vivir sin miedo y con igualdad de oportunidades. En México, los feminicidios continúan siendo una de las problemáticas más graves en materia de derechos humanos. Cada año, miles de mujeres pierden la vida en contextos de violencia, lo cual representa una situación alarmante que requiere atención urgente. Un feminicidio no es simplemente un asesinato, es un crimen motivado por razones de género, lo que significa que ocurre por el hecho de que la víctima es mujer. Este tipo de violencia refleja una desigualdad estructural en la sociedad, donde las mujeres siguen siendo vulnerables a distintos tipos de agresión. Los derechos que se ven vulnerados en estos casos incluyen el derecho a la vida, el derecho a la seguridad y el derecho a vivir libres de violencia. Además, en muchos casos, las víctimas ya habían denunciado situaciones de violencia previamente, pero no recibieron la protección necesaria. Esto evidencia fallas importantes en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. La impunidad también es un problema grave, ya que muchos casos no se resuelven, lo que genera desconfianza en el sistema de justicia. Es importante entender que esta situación no solo afecta a las víctimas directas, sino también a sus familias, a sus comunidades y a toda la sociedad. Muchas mujeres viven con miedo constantemente, miedo al salir de casa, miedo al caminar solas, miedo incluso dentro de sus propios espacios. Este miedo limita su libertad y su calidad de vida. Como sociedad, es fundamental cuestionar por qué sigue existiendo esta violencia y qué se puede hacer para prevenirla. Otra problemática que ha crecido en los últimos años es la violencia digital. Este tipo de violencia ocurre cuando se comparten imágenes, videos o información personal sin el consentimiento de la persona afectada. En muchos casos, este tipo de violencia afecta principalmente a mujeres. La difusión de contenido íntimo sin consentimiento representa una violación a la privacidad, a la dignidad y a la integridad emocional de las personas. Aunque muchas veces se minimiza, la violencia digital puede tener consecuencias muy graves. Las víctimas pueden experimentar ansiedad, depresión, vergüenza y aislamiento social. Además, el contenido difundido puede permanecer en Internet durante mucho tiempo, lo que prolonga el daño. También es importante mencionar que este tipo de violencia puede afectar la vida académica, laboral y social de las personas.
Muchas víctimas tienen miedo de denunciar por temor a ser juzgadas o a no ser tomadas en serio. Es fundamental reconocer que lo que ocurre en Internet también es real y tiene consecuencias reales. Por eso, es importante promover el uso responsable de las redes sociales y generar conciencia sobre el respeto a la privacidad. Las personas trans enfrentan altos niveles de discriminación y violencia en distintos ámbitos de la sociedad. Se han reportado múltiples casos de agresiones en espacios públicos, tanto físicas como verbales. Estas situaciones vulneran derechos fundamentales como la identidad de género, la igualdad y la no discriminación. Muchas personas trans también enfrentan rechazo por parte de sus familias, lo que puede llevar a situaciones de vulnerabilidad. Además, suelen tener menos oportunidades en el ámbito educativo y laboral. Esto limita su desarrollo personal y profesional. La falta de información y de educación sobre diversidad de género contribuye a la discriminación. Es importante entender que la identidad de género es un derecho y debe ser respetada. Nadie debería ser discriminado o agredido por ser quien es. Promover el respeto y la inclusión es responsabilidad de toda la sociedad. En el ámbito laboral, muchas personas de la comunidad LGBTIQ+ enfrentan discriminación. Esto puede manifestarse desde el momento de buscar empleo hasta dentro del ambiente de trabajo. Algunas personas son rechazadas únicamente por su orientación sexual o identidad de género. Otras enfrentan burlas, exclusión o trato desigual. Esto vulnera el derecho a un trabajo digno y a la igualdad de oportunidades. El trabajo es una parte fundamental de la vida, ya que permite el desarrollo personal y la estabilidad económica. Negar oportunidades por prejuicios es una forma de injusticia. Es importante que las empresas promuevan ambientes inclusivos y libres de discriminación. El talento, las habilidades y la preparación deben ser los únicos factores que se consideren. Los crímenes de odio continúan siendo una realidad preocupante. Estos ocurren cuando una persona es agredida debido a su orientación sexual, identidad de género u otras características. En muchos casos, estas agresiones pueden ser extremadamente violentas. Algunos terminan en la pérdida de la vida. Esto representa una violación grave a los derechos humanos, como el derecho a la vida, la seguridad y la libertad. Este tipo de violencia refleja el nivel de intolerancia que aún existe en la sociedad. Es importante visibilizar estos casos para generar conciencia y promover el respeto. Nadie debería ser atacado por ser quien es. Después de analizar estas noticias, podemos darnos cuenta de que aún existen muchas injusticias en nuestra sociedad. A pesar de los avances en leyes y derechos, la realidad demuestra que todavía hay mucho por hacer. Es necesario fomentar una cultura basada en el respeto, la igualdad y la inclusión. La educación juega un papel fundamental en este proceso. Informarnos, cuestionar prejuicios y promover el respeto son acciones que pueden generar un cambio. Cada persona tiene un papel importante en la construcción de una sociedad más justa. El cambio comienza con pequeñas acciones en la vida diaria. Respetar, escuchar y no discriminar son pasos importantes. Gracias por acompañarme en este noticiero. Espero que esta información haya sido útil para reflexionar sobre la importancia de respetar los derechos de todas las personas. Hasta la próxima.